Buenos días, mi nombre es Alba Jessica Paola y les hablaré sobre la insuficiencia renal aguda y crónica. Como contenido tenemos concepto, epidemiología, etiología, clasificación, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico clínico, laboratorio imagenológico, diagnóstico diferencial, tratamiento médico, diálisis, hemodiálisis y pronóstico. La insuficiencia renal aguda ocurre cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Se define como la disminución en la capacidad que tienen los riñones para eliminar productos nitrogenados de desecho instaurada en horas a días. La eliminación de productos de desecho no es la única función de estos órganos, quienes además desempeñan un papel imprescindible en la regulación del medio interno, manteniendo el equilibrio electrolito y la volemia en unos márgenes muy estrechos. La insuficiencia renal crónica consiste en el deterioro progresivo e irreversible de la función renal, cuando el filtrado glomerular filtrado de la sangre en el riñón cae por debajo del 25 al 35%, empieza a aumentar la urea y la creatinina, pudiendo estar los pacientes relativamente asintomáticos o bien presentando anemia, hipertensión arterial, poliuria y micturia. La enfermedad renal es la resultante de diversas enfermedades crónico-degenerativas, entre las que destacan la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, fenómeno que ocurre de manera similar en todo el mundo y que lamentablemente conduce hacia un desenlace fatal si no es tratada. Las cifras de morbilidad y mortalidad son alarmantes. En México, esta es una de las principales causas de atención en hospitalización y en los servicios de urgencias. Está considerada una enfermedad catastrófica debido al número creciente de casos. La insuficiencia renal aguda adquirida en la comunidad se debe de un 70% a causas prerrenales y en un 17% a obstructivas. La IRA, insuficiencia renal aguda, complica más del 5% de todos los ingresos hospitalarios y hasta una tercera parte de los pacientes que ingresan en unidades críticas. Por su caso, en insuficiencia renal crónica, se estima una incidencia de pacientes de 377 casos por millón de habitantes y la prevalencia de 1.42. Cuenta con alrededor de 52,000 pacientes en terapias sustitutas, de los cuales 80% de los pacientes son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Utilizando los criterios RIFLE, el porcentaje puede elevarse hasta un 20% de todos los pacientes hospitalizados, casi siempre en el contexto de isquemia, sepsis, fármacos y contrastes yodados. En unidades de críticos, la causa puede ser multifactorial y se relaciona con fallo multiorgánico. En conjunto, más de la mitad de los casos se debe de ir a ira prerrenal, un 40% a ira renal o parenquimatosa y un 5% a ira posrenal. La mortalidad es muy variable, oscila entre el 15% en la insuficiencia renal aguda de la comunidad a más del 50% de los que precisan tratamiento sustitutivo en la unidad de cuidados intensivos. Si el paciente sobrevive, casi siempre se recuperará total o parcialmente la función renal. Sin embargo, un porcentaje de insuficiencia renal aguda severa del 10 al 20% continuará precisando tratamiento sustitutivo renal al alta. De ellos, algunos recuperan función para abandonar la diálisis, aunque es frecuente que progresen en el tiempo a suficiencia renal crónica terminal. Ahora seguiremos con la etiología de la insuficiencia renal aguda. Se presenta con elevada frecuencia en cuadros infecciosos, en ocasiones antecediendo a la infección, ya que incrementa el riesgo de esta, acompañado a la sepsis desde prácticamente el inicio. Lo más frecuente o apareciendo de forma más diferida, las respuestas hemodinámicas, la inflamación, el daño endotelial, la agregación de células de la sangre en el vaso pequeño, la isquemia y los cambios en el metabolismo, desde un metabolismo aeróbico hasta una fosforilación oxidativa terminada en lactato.
provocados tanto por la isquemia como por el daño mitocondrial. Condicionan una respuesta celular que provoca no solo la muerte celular, sino que en ocasiones supone una parada funcional de las células tubulares que desarrollan estas para preservar su vida. La llegada a las células tubulares de mediadores inflamatorios, productos derivados de los gérmenes patógenos y la utilización de antibióticos con potencial nefrotoxicidad y de contraste iodado en exploraciones radiológicas agravan el daño renal. La etiología de la insuficiencia renal crónica, tenemos enfermedades renales primarias, como son la glomerulonefritis extracapilar tipo 1, 2 y 3, glomerulonefritis mesangioproliferativas, nefropatías tubulointersticiales, como son pielonefritis crónica con reflujo vesicouterial, pielonefritis crónica con obstrucción, nefropatía obstructiva congénita, pielonefritis idiopática. En nefropatías quísticas y displasias renales tenemos poliquistosis AD, poliquistosis AR, enfermedad quística medular nefronoptosis y displasia renal bilateral. Encontramos también nefropatías por nefrotóxicos, analgésicos como ácido acetil salicílico, paracetamol. También tenemos los AINES, litio, antineoplásticos, cisplatino, nitrosureas, ciclosporina A, metales como plomo, cadmio, cromo, nefropatías heredofamiliares como el síndrome de Alport, nefritis progresiva hereditaria sin sordera, enfermedad de Fabry, enfermedades renales secundarias como nefropatías vasculares, nefropatía isquémica, ateromatosis, enfermedad renal ateroembólica, nefroangioclerosis, colagenosis, síndrome hemolítico urémico, vasculitis, síndrome Gut-Pasteur, sarcoidosis, disproteínas y también procesos capaces de hacer progresar la enfermedad, como lo son la hipertensión arterial, hipertensión intraglomerular, niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad, hipercalcemia, proteinuria mayor de 1 a 2 gramos por día, hiperuremia, obstrucción urinaria, reflujo, insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones sistémicas víricas o bacterianas, malnutrición, ferropenia, dietas con alto contenido proteico y fósforo, factores genéticos, disminución del volumen extracelular, siendo deshidratación u hemorragia. En clasificación tenemos dos escalas, las cuales son escala Rifle y escala Akin. Escala Rifle viene del acrónimo de las palabras inglesas correspondientes a riesgo, lesión, falla, pérdida de la función y enfermedad renal terminal. La escala Akin es una modificación del sistema de clasificación Rifle, donde en lugar de emplear letras de un acrónimo, emplean un sistema de estadios funcionales identificados por números que corresponden con los 3 primeros estadios del Rifle. Por lo tanto, solo hay dos diferencias. La clasificación Akin incluye pequeños incrementos de la creatinina sérica de 0 a 3 miligramos por decilitro y los cambios observados en la función renal deben producirse en 48 horas. Los criterios diagnósticos únicamente deben aplicarse después de optimizar el estado de volemia del paciente. Cuando solo consideremos la oliguria como criterio diagnóstico, previamente se debe descartar la existencia de uropatía obstructiva. Los pacientes que reciben terapia de reemplazo renal se considera que han cumplido con los criterios para la etapa 3, independientemente de la etapa en la que se encuentren en el momento de inicio. En fisiopatología encontramos que la causa más frecuente de la insuficiencia renal aguda es la llamada prerrenal o funcional, que se produce por disminución del gasto cardíaco o hipovolemia. Sabemos que el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco y de volumen sanguíneo llamado flujo sanguíneo renal.
Sin embargo, no todas las causas que producen esta injuria conllevan a la ira, pero sí alteran su función y disminuye el flujo sanguíneo renal, pero el riñón puede autorregular su flujo intrarrenal. Al disminuir este en la corteza y solo mantener sus funciones en los glomérulos medulares, que solo se necesitan del 30 al 40% de este flujo, lo que se manifiesta por bajas del flujo urinario o diúresis, con aumento de elementos ácidos como son la urea y la creatinina, no disminuye la depuración de creatinina menos de 15 mililitros por minuto y en personas embarazadas de 30 mililitros por minuto. Eso es lo que se llama disfunción renal, pero no es insuficiencia renal aguda. Y en lo que antiguamente era llamada insuficiencia prerrenal o funcional, en ocasiones los pacientes pueden mantener flujo urinario normal o aumentado, pero si la depuración de creatinina de 1, 2, 4, 6, 12 o 24 horas es menor de 15 mililitros por minuto, más algún marcador elevado, el paciente tiene una insuficiencia renal aguda, poliúrica o de gasto alto. Eso quiere decir que para que exista insuficiencia renal aguda hay una causa que produce una injuria. Esto lesiona el riñón en los diferentes componentes del glomérulo y se manifiesta por la insuficiencia o la falla renal. Esto se traduce como riesgo o causa. Esto puede llevar a la muerte de los pacientes si se acompaña del síndrome de falla orgánica múltiple. Cuando la insuficiencia renal aguda es única, la recuperación de la función renal es total y solo puede quedar con daño cuando es una agudización en un paciente con enfermedad renal crónica.